Bien, en la sección 3.6 tenemos eh, el título Información cuantitativa a partir de ecuaciones balanceadas. Em, Esto también es increíblemente importante a la hora de trabajar con reacciones químicas, y es que nosotros podamos definir cuánto material hay en los reactivos y con esos materiales que hay en los reactivos, cuánto producto podríamos generar, ¿sí? Eh, y es asombroso porque todo guarda una proporción. Una vez que ya tenemos nuestra reacción química o nuestra ecuación química balanceada, estamos encontrando, al balancearla, estamos encontrando la proporción con la que los reactivos se combinan y la proporción con la que los productos son formados. Y esa proporción se mantiene, no importa en realidad qué cantidad sea la que uno necesita producir. ¿De Entonces, algo que tal vez no hemos mencionado hasta este momento es que cuando nosotros tenemos el balanceo, esta fue la primera reacción que vimos hoy, ¿verdad? Al inicio del capítulo, que era hidrógeno y oxígeno para producir agua. Dijimos que hay un 2 que se pone adelante del hidrógeno. Aquí adelante del oxígeno no hay nada, pero sería un 1. Y después, para balancear la ecuación, pues al lado derecho nos queda agua también con un 2 adelante. ¿Ok? Esos números que están adelante, este 2, el 1 y el 2, son los moles de la sustancia, ¿sí? Entonces, por decirlo así, nosotros diríamos que aquí 2 moles de hidrógeno reaccionan con un mol de oxígeno para producir 2 moles de agua, ¿sí? Y esto que tenemos aquí, ¿sí? Esto que tenemos aquí es una proporción que se va a mantener siempre para esta reacción química, ¿sí? Em, ¿A qué nos referimos con proporción? Bueno, algo proporcional, casi todo es proporcional, ¿verdad? En la vida. Por ejemplo, alguien podría decir, vieras que yo gano 5.000 colones, tengo un trabajo donde gano 5.000 colones por hora. Eso es una proporción. ¿A qué me refiero? A que si trabajo 2 horas, gano 10.000. A que si trabajo 3 horas, gano 15.000. A que si trabajo 10 horas, gano 50.000. Lo vemos. O sea, entre más de una, más de la otra, ¿verdad? Es proporcional. E igual hacia abajo, ¿verdad? Si yo digo, mira, yo si trabajo 1 hora, gano 5.000, bueno, si trabajas media hora, ganas 2.500. ¿Sí? La proporción se mantiene, o sea, el pago que yo recibo es proporcional al tiempo que yo invierto. Entonces, aquí, esta relación 2, 1, 2 es proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si en alguna reacción más bien yo no voy a utilizar 2, voy a utilizar 4, entonces ¿cuánto oxígeno se necesitaría? El doble, 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si aquí en lugar de 2 hidrógenos uso el doble, uso 4, entonces ¿cuánto oxígeno ocuparé? El doble también. ¿Y cuánta agua produciré? El doble también. Si en lugar de usar 2 moles, yo uso 20 moles, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando 10 veces más. Entonces,
20 moles, necesitarían 10 moles de oxígeno y produciríamos 20 moles de agua. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que significa que se conserva la proporción. Ujú. ¿Ok? Como ya vimos también, cuando nosotros utilizamos el asunto de las masas molares, yo los moles los puedo transformar en gramos. ¿Ok? Vean que 2 moles de hidrógeno, si yo multiplico estos 2 moles por la masa molar del hidrógeno, que la masa molar del hidrógeno es 2, entonces 2 por 2 me daría 4 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Si yo hago eso mismo con, eh, con el oxígeno, que yo tengo un mol de oxígeno, el oxígeno, su masa molar es 32. Entonces 1 por 32 me daría 32. Vean que aquí en los reactivos, entonces yo tendría 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. Esta proporción esta relación en masa también es proporcional. O sea, antes yo dije, 2 moles de hidrógeno ocupan 1 mol de oxígeno, pero también lo puedo decir en términos de gramos. 4 gramos de hidrógeno requieren 32 gramos de oxígeno. Y ahí se conserva la proporción. O sea, si en lugar de 4 gramos de hidrógeno yo uso 40, ¿qué estoy haciendo? Usando 10 veces más. Entonces 40 gramos de hidrógeno ocuparían 320 gramos de oxígeno. 10 veces más también. ¿Sí? Entonces la proporción se mantiene tanto en mol como en masa. Y aquí, ¿verdad? Finalmente también los 2 moles de agua. Recordemos que la masa molar del agua es 18. 18 por 2 son 36. ¿Sí? Entonces, la proporción es que 4 necesitan 32 para producir 36. Esa sería la proporción que tendríamos. Y cuando dijimos ahora que usábamos 40 gramos de hidrógeno y se ocupaban 320 gramos de oxígeno, la cantidad de agua que se podría producir con eso serían 360 gramos. Ujú, ¿sí? Y un detalle adicional también de esta figura 315 que es muy bonito, es que vean que cuánta masa tengo en los productos, 36. Y si yo sumo la masa de los reactivos, 4 más 32, 4 más 32 es 36. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa que yo tengo en los productos es igual a la masa que tengo en los reactivos. ¿Por qué? Porque la masa no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. ¿Sí? Entonces, estas relaciones de aquí, en relación molar 2, 1, 2, o en relación de masa 4, 32, 36, yo la puedo utilizar para hacer cualquier tipo de cálculo proporcional que yo necesite. ¿Sí? Cualquier cálculo. Entonces, em, por ejemplo, ¿no? Aquí nos dicen, vea, por ejemplo, suponga em, que usted le dicen que cuántos moles de agua puede producir. ¿Cuántos moles de agua puedes producir si utilizas 1.57 moles de oxígeno? ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos aquí? Yo tomaría el dato de partida, el 1.57 mol de oxígeno. Y lo que me tendría que fijar es en la relación en moles, ¿sí? Porque vean que son moles y moles. Entonces, la relación en moles entre oxígeno y el agua. Si yo me fijo aquí, veo que 2 moles de oxígeno, perdón, 2 moles de agua ocupan 1 mol de oxígeno.
Entonces, precisamente esta relación es la que yo coloco aquí como si fuera un factor de conversión. Como estamos partiendo de mol de oxígeno, entonces este mol de oxígeno está arriba, mol de oxígeno lo pondríamos abajo para que se cancele. Y arriba más bien pondría los moles de lo que me están pidiendo. En este caso me están pidiendo los moles de agua. Entonces los pongo arriba. ¿Y qué números pongo aquí? Pongo 2 y 1 porque son los números que están aquí equilibrando la reacción. 2 va con 1. Entonces, 1.57 moles de oxígeno me podrían producir en esa reacción 3.14 moles de agua. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es, aquí coloco el dato de partida y aquí necesito poner una fracción que me funciona como factor de conversión. Abajo pongo las mismas unidades de la de partida y arriba pongo lo que yo necesito. Y los números que aparecen aquí, 2 o 1, son los números de la ecuación balanceada, que también me lo podrían pedir en gramos. Y aquí ya tengo los números balanceados en gramos también. Son 4, 32 y 36. Por ejemplo, si aquí en lugar de moles de agua me hubieran preguntado cuántos gramos de agua yo puedo sacar, aquí esto que está en amarillo sería igual, pero en lugar de poner arriba 2 moles de agua, hubiera puesto 36 gramos de agua, ¿sí? Porque también estas proporciones sirven cuando están cruzadas, o sea, un mol de oxígeno me produce 2 moles de agua, pero también puedo decir que un mol de oxígeno me produce 36 gramos de agua, ¿sí? O sea, me funciona si lo veo así, mol gramo, o si lo veo mol mol, ¿sí? Porque es al final los moles y los gramos también se intercambian de manera proporcional. Entonces, yo lo puedo combinar estos 6 datos aquí para hacer la conversión que yo necesite, la que sea. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo adicional. ¿Sí? Tenemos un ejemplo adicional. Dice que consideremos la combustión del butano. El butano es C4H10. ¿Sí? Em, es muy famoso el butano porque es el líquido que vemos en los encendedores. ¿Han visto que los encendedores tienen como una agüita adentro? Bueno, eso es butano. Entonces, ¿qué dice aquí la reacción? 2 moles de butano necesitan 13 moles de oxígeno para producir 8 moles de dióxido de carbono y producir 10 moles de agua. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos proponen es eh, cuál sería la masa. ¿Sí? Aquí la propuesta es cuál es la masa de dióxido de carbono que se produce si nosotros quemamos 1 gramo de butano. ¿Sí? O sea, nos están preguntando cuántos gramos de dióxido de carbono podemos producir, cuánta masa, cuántos gramos de dióxido de carbono producimos si quemamos 1 gramo de butano. Entonces, primero que todo, lo que tenemos que hacer es este gramo de butano lo dividimos entre la masa molar del butano para entonces sacar cuántos son los moles de butano. 1 entre 58 nos da este valor que tenemos por acá. ¿Sí? ¿Sí? Ese, entonces ya ahí tenemos los moles de butano. ¿Por qué queremos los moles? Porque vean que los números que tenemos aquí, 2, 13, 8 y 10, son los factores de conversión. ¿En qué unidades? En moles. ¿Sí?
Entonces, cuando me dice 1 gramo, alguien podría decir, bueno, aquí la relación, profe, es 2:8, ¿verdad? Claro, la relación es 2:8, pero en moles. ¿Mm? Pues como tengo gramos, yo necesito pasarlo primero a moles. Ujú. Entonces, 1 entre 58 me da 1,72 por 10 a la menos 2. Ya cuando lo tengo así, entonces sí puedo utilizar la proporción 2:8 para encontrar cuánto dióxido de carbono yo produzco. Entonces vean que de hecho aquí tomo el 1,72 por 10 a la menos 2 y por cuál, ¿qué hago? Lo multiplico por la relación 8:2. Em, Aquí tengo moles de butano, ¿verdad? Ese dato era moles de butano, entonces moles de butano tiene que ir abajo. Mientras que el dato que yo ando buscando, que es el de CO2, tiene que ir arriba, ¿sí? Entonces, 1,72 por 10 a la menos 2 entre 2 por 8 me daría 6,88 por 10 a la menos 2. Esos serían moles de CO2. Ahora, como me preguntaban la masa, o sea, los gramos de CO2, bueno, eso es muy sencillo. Recordemos la ecuación básica. Cuando yo tengo moles y me piden gramos, yo lo que hago es multiplicar los moles por la masa molar de la sustancia. Ujú. Y entonces, de hecho, tengo aquí 6,88 por 10 a la menos 2 moles. Lo multiplico por la masa molar del dióxido de carbono, que es 44. Y con eso obtendríamos 3,03 gramos de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hacemos para hacer cálculos con reacciones químicas. La figura 3.16 nos resume prácticamente esto que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, si tenemos los gramos de la sustancia A con la masa molar de la sustancia A, obtenemos los moles de la sustancia A. Luego, cuando ya yo lo tenga en moles, voy a utilizar los coeficientes de la ecuación balanceada para cambiar de A a B, ¿sí? Entonces, con esos coeficientes de la ecuación química balanceada, yo paso y encuentro cuántos moles de la sustancia B se pueden producir. Y si me pidieran no los moles, sino los gramos de esa sustancia B, bueno, yo tomo la masa molar de la sustancia B y lo multiplico por los moles para finalmente encontrar cuántos gramos de la sustancia B yo puedo obtener. Entonces, estos serían los cálculos para obtener las cantidades de reactivos consumidos o de productos formados en una reacción química. Y vemos que estamos utilizando los conceptos de masa molar, balanceo de ecuaciones y cambio de moles a gramos para poder ejecutar esos cálculos.